Muy buenas tardes, en este video les explicaremos la capa 2 de enlace de datos. Empezaremos. ¿Qué es el enlace de datos? Es la responsable de traducir el mundo software hacia el mundo hardware. Esta capa toma todos los datos procedentes de las capas superiores y las deja listas a la capa física para que simplemente ésta se encargue de enviarla. Bueno, los servicios que realiza la capa básicamente son dos. Es que permite a las capas superiores acceder a los medios utilizando las técnicas de las tramas y controla cómo los datos están en el medio y cómo se reciben utilizando técnicas de acceso de control al medio y detección de errores. Bueno, aquí en esta presentación vemos algunos conceptos muy importantes. El PDU, en este caso que trabajamos en la capa de enlace, es la trama. La trama, como ya sabemos, es todo lo que es la encapsulación de los datos, el nodo, que es un dispositivo de red, los medios, que son por los cuales viajan los datos, y la red es la que se compone de dispositivos, nodos, PDUs y medios de transmisión. Bueno, básicamente en esta imagen vemos un ejemplo de la capa de enlace. Aquí tenemos un punto A y un punto B. El punto A genera el paquete IP encapsulado en una trama y esa trama se envía hasta el medio local, o sea, el dispositivo cercano, por ejemplo aquí que es el router. El router, ¿qué hace? La desencapsula y vuelve a generar una trama para el medio nuevo. Por ejemplo, en este caso, lo que vemos aquí en varios colores podría ser, es la fibra óptica. Entonces, cuando llega a nuestro dispositivo satelital, vuelve y hace la misma operación. Desencapsula y genera una nueva trama para el medio que se está trabajando. Y así sucesivamente hasta llegar al punto B. O sea, se generan nuevas tramas sin modificar el paquete. ¿Listo? O sea, es decir que la trama es dependiente al medio, pero lo que es el paquete IP es independiente. Bueno, aquí vemos la creación de una trama. La creación de una trama, ¿en qué consiste? En un encabezado, en un paquete de datos y en un tráiler. Bueno, aquí es donde se van a encapsular los datos en una trama, ¿no? Entonces, ¿los datos qué son? Los datos son todos aquellos que proceden de las capas superiores. ¿Listo? El encabezado que contiene. Contiene la información de control, el direccionamiento y, o sea, ¿a qué me refiero en direccionamiento? O sea, contiene la dirección de origen y destino, la MAC. También contiene los bytes de inicio cuando empieza la trama. ¿Listo? Y el tráiler contiene información de control agregada al final. O sea, ahí es donde podemos ver, donde se hace el reconteo de bytes para ver si la trama llegó intacta o íntegra. ¿Listo? O sea, es como una especie de corrección o detección de errores que se hace en esta parte. O sea, digamos tenemos un equipo, un punto A y un punto B, ¿listo? Entonces el equipo A, ¿qué hace? Él, antes de enviar la trama, hace una operación binaria, eso lo encapsula dentro del tráiler y cuando llega al punto de destino, lo que hace el equipo B es hacer esa misma operación binaria y si le dio igual a la que ya venía en la trama, entonces significa que los datos llegaron bien, pero si da un resultado diferente significa que hubo una modificación, por lo tanto está defectuosa. Bueno, aquí como podemos ver es lo que ya les he explicado anteriormente, el inicio de la trama que comienza con números binarios, la dirección, que es la dirección física de origen y destino, el tipo de encapsulado, ya digamos un ejemplo IPv4,
el control, que es el servicio de control de flujo, los datos que proceden de las capas superiores, la detección de errores que acabé de explicar anteriormente cómo se hacía, y donde se detiene la trama. O sea, una trama tiene una longitud, tiene un punto de inicio y un punto de cierre que comienza y termina con números binarios. Listo, acá podemos ver que la capa de enlace es muy importante para nuestro modelo OSI. ¿Por qué? Porque es la conexión entre el mundo software y el mundo hardware. O sea, todos los datos que proceden de las capas superiores, la capa de enlace de datos se encarga de traducirlas en números binarios para que la capa física pueda entender qué es lo que ha llegado allí, ¿sí? Entonces, por eso es que el enlace de datos maneja las dos subcapas, que es la capa MAC, control de acceso al medio, y la capa LLC, que es el control lógico. Entonces aquí, como vemos en esta imagen, dice: los dispositivos físicos dedicados a la capa de enlace de datos tienen los componentes de hardware y de software. Como un ejemplo, aquí tenemos una tarjeta de red que tiene las direcciones MAC, y que, como sabemos, las direcciones MAC no cambian porque son únicas. Bueno, aquí tenemos la capa, tenemos ya lo que les había hablado anteriormente. Tenemos el control de enlace lógico, que ¿de qué se encarga? De entramar el paquete procedente de la red y identificar el protocolo. ¿Listo? O sea, la dirección, hablamos de la dirección IP y en qué protocolo se está utilizando. Entonces, como vemos, también está la de control de acceso al medio, que es la dirección de la trama. O sea, él marca el origen y el destino. Como sabemos, de un punto A a un punto B, todos tienen dos direcciones MAC, entonces él sabe de dónde inicia hasta dónde termina y a dónde llevar ese paquete que le ha encargado el enlace lógico. ¿Listo? Dice, la capa de enlace de datos nos va a permitir poner los bits al medio a través de la capa física. Bueno, aquí, como vemos, estos son unos estándares que se manejan en la capa de enlace de datos. Está el estándar ISO, que maneja el protocolo HDLC, que es el control de enlace de datos de alto nivel, y tenemos la IEEE, que maneja también los protocolos, que es el control lógico, el Ethernet, el Token Ring, el Wireless, o sea, lo que nos referimos de inalámbrico, y tenemos otros estándares que manejan el FRAND Relay, etcétera. Entonces, estos son básicamente los estándares que se manejan en la capa de enlace. Bueno, aquí tenemos los métodos de control de acceso al medio. Como vemos acá, todos los computadores están ubicados en una especie de bus. Todos los computadores están ubicados en una especie de bus. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Antes, cuando, digamos, no existía una tecnología así, pues, para el control, entonces, ¿qué pasaba? Todos los computadores mandaban una información al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que pasaba la coalición de datos y por eso es que pasaban las fallas. Entonces, como aquí dicen, si no se realiza ningún control, pues se van a producirse muchas fallas porque todos se están enviando al mismo tiempo. Entonces va a haber, la red va a estar, pues, por decirlo así, pesada. Y acá ya se implementa otro método, que es en medios compartidos, que, por ejemplo, uno espera que el otro envíe y después de que el otro envía y si el otro envía, y así sucesivamente.
para que no haya colisión de datos, o sea, se respeta el turno. Bueno, aquí como podemos ver tenemos los controles de acceso al medio para medios compartidos. Por ejemplo, sabemos que acá está el acceso controlado. Entonces, como lo que ya veníamos hablando ahorita, el acceso controlado es que pueden haber 3 nodos en una red, pero los otros esperan a que el primer nodo envíe y después así sucesivamente. Aquí es las características, como vemos, solo se transmite una vez, los dispositivos deben esperar su turno y no hay coaliciones. Por eso es que acá hablamos del token. Y también está el control de acceso al medio para medios compartidos, el acceso por contención. Este tiene unas características que cada nodo tiene su propio tiempo. Todos los nodos compiten por el uso del medio. O sea, todos quieren enviar al mismo tiempo, ¿sí? Las características son: las estaciones pueden transmitir en cualquier momento, existen coaliciones porque claro, todo el mundo está enviando, entonces los datos van a enloquecer, por decirlo así. Y bueno, aquí terminamos, aquí vemos unos ejemplos y ya explicaremos de qué trata. Entonces aquí, como hablábamos anteriormente, tenemos el CDMA-CD, que significa acceso múltiple por detención de portadora. O sea, aquí en esta imagen explican, tenemos unos hosts, del host A al host D. Entonces, ¿qué pasa? Mientras un host está transmitiendo, se reenvía como una señal a los demás para saber que hay alguien que está transmitiendo, así que otros tienen que esperar porque el canal está ocupado. Entonces, hasta que este no termine de transmitir en el mismo medio, entonces los otros no envían. Entonces, esto es una, como decíamos en el pasado, esto es una secuencia, ¿listo? Bueno, aquí tenemos una imagen que nos indica el tramado, o sea, la función del encabezado. El encabezado tiene lo que ya habíamos explicado anteriormente, el inicio de la trama, que indica a los otros dispositivos de la red que está llegando una trama a través del medio. Sabemos que el inicio comienza con unos y ceros, o sea, números binarios. Tenemos la dirección, donde se almacenan las MAC de origen y destino. Y tenemos el tipo o la longitud, que es un campo opcional, como lo dice acá, ¿no? Es para establecer qué tipo de datos están ingresando o la posible longitud de la trama, porque sabemos que la trama tiene un inicio y un fin, y también tiene un tipo de datos que está transportando. Bueno, aquí tenemos lo que ya habíamos hablado, una dirección de origen, una dirección de destino. Estas son las que llamamos las direcciones MAC y que están compuestas por números hexadecimales. Bueno, acá sabemos que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Está el enrutador. Este es el direccionamiento hacia dónde se dirige la trama. Si el paquete en la trama debe pasar por otro segmento de la red, el dispositivo intermediario, como sabemos el router enrutador, desencapsula la trama original, creando otra nueva trama para el paquete y la envía a un nuevo segmento, así como vemos acá, así como lo que yo les hablaba anteriormente, porque la trama es dependiente del medio, o sea, hay que desencapsular para generar, pero sin, claro, modificar los datos que van allí dentro protegidos. Bueno, entonces aquí vemos los requisitos del direccionamiento. Por ejemplo, sabemos que la topología lógica punto a punto son solo 2 nodos interconectados, así que no se requieren direcciones de la capa de enlace, porque solo tenemos un origen
y tenemos un destino. Entonces, si hubiera más destinos a los cuales hay que enviar, entonces para visitar tendríamos que tener un direccionamiento, ¿sí? Pero aquí como solo utilizamos 2 nodos, entonces básicamente no se requiere lo que ya he dicho. Bueno, aquí tenemos otro requisito que es una trama, o sea, aquí vemos una trama multiacceso, ¿no? Tiene muchos destinos posibles, entonces ahí sí se requieren direcciones de la capa de enlace de datos, como ya hemos visto, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tramado, que es la función del tráiler. Aquí el tráiler se compone de 2 cosas, de la secuencia de verificación de la trama o FCS. Aquí es donde ya ya les había explicado que es donde se verifican los errores. O sea, se calcula, ¿qué se hace? Se hace un cálculo desde el origen. Ese cálculo, su resultado se encapsula allí, y cuando llegue al destino, el destino también hace otro cálculo binario y verifica o compara que los 2 resultados estén bien. Si están bien, la trama ha llegado correctamente, y si no coincide, entonces el destino deberá eliminar la trama. Y tenemos la detección de la trama, también denominado trailer, que es un campo en el cual se especifica la longitud, o sea, se especifica dónde termina esta trama, y indica cuando ya se transmitió. Aquí podemos ver lo que ya hemos dicho. La trama se compone de números binarios. Para asegurarse de que el contenido de la trama recibida en el destino coincida con la trama que salió del nodo de origen, se realizan las operaciones lógicas, y así para llevar a cabo pues su verificación, ¿no? Entonces, como vemos en esta imagen. Bueno, entonces ahora vamos a ver los protocolos de la capa. Bueno, en los protocolos tenemos el protocolo Ethernet. ¿Qué es el protocolo Ethernet? Sabemos que es una tecnología, un protocolo y un estándar que predomina en las LAN. Viene del IEEE 802.3. ¿Para qué se estandariza? Para que esta tecnología se utilice en diferentes equipos y medios de transmisión. Porque es un protocolo, porque es una forma de comunicación entre 2 o más equipos. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos una notación que es 10, base 2, y todo esto tiene un significado. Por ejemplo, 10, 100, 1000 es la velocidad, la base es la banda base que maneja, y por ejemplo, si tiene un 2 es un cable coaxial fino. 2 significa que se utiliza alrededor de 200 metros, y así sucesivamente, cada uno tiene una significación. ¿Listo? Este trabaja a nivel de capa física y también a nivel de capa de enlace, donde utiliza protocolos. Este va a darle el formato a las tramas para que viajen por el medio físico. Entonces, eso es lo que más que todo diríamos de la capa del protocolo Ethernet que tenemos aquí. Protocolo punto a punto. Este protocolo permite establecer una comunicación a nivel de la capa de enlace TCP/IP entre 2 computadores, como bien se muestra de un nodo a otro nodo. Generalmente se utiliza para establecer la conexión a Internet de un particular con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico. Enlace de datos
de alto nivel, como bien lo dice su sigla HDLC. Es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para detención y corrección de errores. Se utiliza en RDSI y esta, aunque no se sigue sus especificaciones completas, ya que es un protocolo muy extenso. Protocolo Framing Relay es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuitos virtuales. Consiste en una forma simplificada de tecnología de comunicación de paquetes de transmisión de una variedad de tamaños de trama para datos. La red de estándar IEEE 802.11, comúnmente denominada Wi-Fi, también utilizada en el acuse de recibos de enlace de datos para confirmar que una trama se recibió con éxito. Si la estación transmisora no detecta la trama de reconocimiento, sea porque la trama de datos de origen o el reconocimiento no se ha recibido intacto, se retransmite la trama. Otro servidor de admitidos por 802.11 son la autenticación, la asociación, conectividad a un dispositivo inalámbrico y la privacidad o encriptación de sí mismo.